Hola, qué gusto poder saludarte y también es un privilegio para mí el poder compartir el día de hoy la palabra de Dios contigo. Que Dios te bendiga y te guarde y que sea Dios obrando en tu vida a través de esta palabra. El día de hoy te quiero hablar de una de las características del Espíritu Santo y esa la podemos conseguir en Juan 16, capítulo 16, verso 13. Esta característica es que el Espíritu Santo de Dios es nuestra guía, quien nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si nosotros leemos el texto bíblico podemos encontrar que Él nos dice, que Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará en su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. No obstante, quiero que tengas en cuenta algo. El Espíritu Santo de Dios solamente le revela la voluntad de Dios a las personas que han sido transformadas por medio de la fe en Cristo, para que ellos puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Pues solamente cuando una persona reconoce sus pecados y acepta a Jesucristo en su corazón como su único y verdadero Salvador, puede tener una relación con Dios. Es por ello que solamente a través de las personas que han sido transformadas es que Dios revela mediante su Espíritu Santo la voluntad o su voluntad para nuestras vidas. Muy bien, ahora, cuando una persona ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo de Dios revela la voluntad de Dios a su vida y lo hace de varias formas. La primera de ellas es a través de las Escrituras, escudriñando la palabra de Dios. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, obviamente siempre debemos hacerlo con mucha reverencia y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios esa guía y esa revelación de lo que está allí escrito en la palabra de Dios. Cuando, en términos legales, cuando una persona deja un testamento, ¿qué quiere decir que está haciendo? Quiere decir que está dejando plasmada en letras lo que quiere que se haga, su voluntad, lo que quiere que se haga. Si lo has notado, la palabra de Dios o la palabra de Dios consta de dos testamentos. El antiguo, ¿verdad?, que lo encontramos al principio, y el nuevo, que lo encontramos a partir de la venida de Jesucristo. Son dos testamentos y en ambos conseguimos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa es una de las formas en que el Espíritu Santo obra para revelarnos de qué manera, cuál es la voluntad de Dios que tiene para nosotros. La segunda forma que tiene el Espíritu Santo, o por medio del cual el Espíritu Santo nos muestra la voluntad de Dios para nuestras vidas, es mediante una conciencia transformada. Te mencionaba al principio de que para poder recibir revelación del Espíritu Santo debemos ser transformados, ¿verdad?, por medio de la fe en Cristo. Bueno, esto sucede a raíz de que nacemos de nuevo como nueva criatura, porque todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando decimos todas, allí también está incluida nuestra conciencia, nuestra forma de pensar. Porque antes, cuando nuestra conciencia no estaba transformada, tendía a hacer las cosas o inclinarse a hacer las cosas para su propio deleite. Pero cuando nuestra conciencia está redimida, ha sido redimida, lo que va a hacer es que va a buscar hacer las cosas que agradan a Dios. Y por medio de esta renovación, nuestra conciencia también se hace más sensible a la voz del Espíritu Santo. Porque como bien sabes, el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad y como persona puede hablar. Por lo tanto, al nosotros tener una conciencia renovada, podemos ser mucho más sensibles a escuchar esa voz del Espíritu Santo revelándonos cuál es la voluntad del Padre para nuestras vidas.
La tercera forma que el Espíritu Santo usa para que nosotros podamos entender o comprender y encontrar la voluntad de Dios es mediante la oración. Cuando nosotros oramos, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. En Romanos 8:27 nos dice la palabra: y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Qué cosa tan maravillosa saber que el Espíritu Santo de Dios puede interceder por nosotros ante el Padre. Y es de esta forma que nosotros podemos ganar muchas batallas. O de hecho, las batallas que nosotros podamos ganar en nuestra vida va a ser por medio de la oración. Cuando nosotros nos arrodillamos, allí pueden suceder cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nos arrodillamos y le decimos al Padre que no se haga nuestra voluntad sino la suya, allí estamos conquistando batallas, conquistando terrenos hostiles. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Dios, estamos entregando nuestra voluntad a Dios, estamos buscando el discernimiento en oración, el discernimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y resulta que nos dice la palabra que cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros, y de esta forma podemos entender, o mejor dicho, de esta forma podemos discernir cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Y cuál es la cuarta forma? Porque son 4 formas básicas que emplea el Espíritu Santo para revelarnos la voluntad de Dios. La otra son las circunstancias. ¿Qué nos dice Romanos 8:28? Dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Resulta que muchas veces las circunstancias que nosotros estamos viviendo pueden ser muy difíciles, incluso muy hostiles, y de pronto podemos tener ese ímpetu de pedirle a Dios que cambie estas circunstancias para que las haga más favorables o más conforme a nuestros deseos. ¿Qué debemos nosotros hacer? En lugar de pedirle esto, nosotros debemos alinear nuestra voluntad a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer, que dice en su palabra. Todas las circunstancias que nos rodean, siempre Dios las va a usar para nuestro bien. Así nos parezcan que no son muy agradables, así nos parezcan que de pronto no son lo que esperábamos, lo que queríamos. Si el Padre está obrando en tu vida, ten por seguro, pero no lo dudes ni un momento, que cada una de las circunstancias que estás viviendo, así sean por un camino estrecho, Dios las va a usar para tu bendición. Porque Él siempre va a obrar y va a usar las circunstancias para revelarte su voluntad en tu vida con 2 objetivos. 1, para tu bien, y 2, para mostrar su gloria a través de ti. Quiero que tengas en cuenta, o te quiero hablar en este punto sobre José. José, el joven soñador, fue un muchacho que Dios le prometió que iba a reinar. Dios le prometió grandeza. Pero ¿cuál fue el camino, cuáles fueron las circunstancias que rodearon a José antes de que Dios le cumpliera lo prometido? Le rodearon circunstancias muy desagradables. Primero, sufrió la envidia de sus hermanos. Luego, por causa de esa envidia, fue vendido como esclavo. Posterior a ello, fue acusado falsamente. Y luego, como la guinda de la torta, fue encarcelado por aproximadamente 12 años. No fueron 2 días, no fue una semana, fueron 12 años que José estuvo preso. Y aún así, José no dudó que todas esas circunstancias tan duras, tan difíciles y tan adversas, que para nosotros, para nuestro conocimiento o razonamiento humano, pudiéramos haber dicho tan fácilmente, no, ¿quién dijo que Dios va a cumplir algo en José? Si más bien mira todo lo que le ha pasado, si más bien
fue vendido como esclavo, su familia no lo quiere, lo regalaron, lo vendieron como esclavo, está metido en la cárcel, tiene años en la cárcel. ¿Quién podía dar un centavo por José? ¿Quién podía decir, sí, Dios va a cumplir algo grande en él? Viendo toda la historia, toda la travesía de José. Pero ¿sabes qué? José sí creyó que todas estas circunstancias Dios las iba a usar para su bien. Y así fue. Dios cumplió su promesa. Dios llevó a José a reinar. Por eso yo te digo y te invito a que no te aflijas. Si tus circunstancias en este momento son muy difíciles o son muy complicadas, yo te digo, no te aflijas. Ten la confianza de que Dios va a obrar siempre para tu bien. Te animo a que descanses tu carga en las manos de Dios, porque Él nos invita a descansar. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Este camino que Dios te pone para conocer su voluntad para tu vida, no lo vas a transitar solo. Lo vas a transitar con el mejor guía que podemos tener, y tenemos el privilegio de poder disfrutar de Él y de su presencia, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero como te dije al principio, Dios dejó 2 testamentos, y los testamentos surten efecto solamente para sus herederos. Es decir, que solamente es a sus herederos a quien Dios va a mostrar su voluntad. Por lo tanto, así como todo testamento también puede ser aceptado o no, tú también tienes la capacidad de decidir si quieres o no aceptar a Jesucristo en tu corazón y convertirte en un heredero del Padre, un heredero de Dios. Y Él así mostrará su voluntad a través del Espíritu Santo que vendrá a morar en ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que esta palabra el Señor la use con poder en tu vida y que puedas discernir y entender por medio del Espíritu Santo cuál es la voluntad perfecta, agradable que Dios tiene para tu vida, y puedas comprender que solamente hay 2 cosas que debemos tener en cuenta con respecto a encontrar la voluntad de Dios. Y es que aunque el camino sea difícil, no perdamos de vista que va a ser para nuestro bien y va a ser para demostrar la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.